a todos nuestros colegas y amigos. Les damos la bienvenida al canal de YouTube de nuestro Centro de Capacitación Enlace. A partir de hoy vamos a llegar a ustedes a través de este medio. Para empezar, vamos a tratar un tema que ha generado duda y controversia en la comunidad contable, y es el documento soporte con no obligados a facturar. Este documento, que se estableció con el decreto 358 del 5 de marzo del 2020 y se desarrolló con la resolución de la DIAN número 0042 del mismo año 2020. Y para abordar este tema contaremos hoy con la explicación de nuestro acostumbrado conferencista, el doctor Johnny José Durán, experto en tributaria, y quien tratará de darnos su perspectiva sobre el tema. Doctor Johnny José, bienvenido. Bueno, un saludo a todos mis apreciados colegas, amigos y compañeros que nos ven hoy o que verán este video de manera posterior. Como bien lo señalaba la doctora Nelly, hoy abordaremos un tema muy importante que genera mucha inquietud, sobre todo por parte de los contadores, y es cómo debemos soportar las compras de bienes y servicios con las personas que no están obligadas a facturar, en especial los no responsables de IVA. Todo a partir de la resolución 42, el nuevo decreto 358. Pero debo señalar que esto no es un tema nuevo. Ya la reforma, vamos a echar un poquito de historia, y es la reforma del 97, la ley 383, para aquellos que recuerdan de esta reforma, introdujo ese artículo 771-2, el cual en su inciso tercero señalaba que cómo era esa prueba con las transacciones que daban lugar a costos y gastos deducibles o impuestos descontables, con esos no obligados a facturar, y entonces debió ser reglamentado por un decreto del 97 también, el decreto 1001, donde también se reglamentaría en su artículo segundo la no obligación a facturar por responsables del régimen simplificado en aquel entonces. Y en un artículo, su artículo 18, que luego fue reemplazado o fue derogado por el decreto 3050 del mismo año de 1997, empezó a establecer esos requisitos con operaciones para no obligados a facturar, que no, en ese momento, o ese decreto 3050 señalaba para no obligados a facturar que no fueran del régimen simplificado. Pero vamos a hablar de los contribuyentes del régimen simplificado, fue el decreto 522 de 2003, que luego sería compilado en el DUR 1625, el decreto único reglamentario en materia tributaria, en 2016, en su parte 1, título sexto, el artículo 161440 establecería una figura que en ese momento se llamaba el documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por los responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. Vaya nombre del dichoso documento. Y establecía 7 requisitos para este documento. Entre ellos teníamos la descripción del adquiriente, del beneficiario, una numeración consecutiva, un concepto, el valor de la operación, la discriminación del IVA asumido, y luego un requisito H que fue derogado, que era la firma por parte del beneficiario. Pero fue a partir del pasado marzo 5 de 2020, con el decreto 358, donde se sustituía este capítulo cuarto del título 1 de esa parte 6 del DUR 1625, que regulaba esa materia en términos de facturación, y establecía un artículo 161412 y cambiaba a una nueva figura de documento equivalente. Es decir, pasábamos del documento equivalente a un documento soporte. Ahora se llama documento soporte, o lo llamó este decreto 358, lo llamaría documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. Es decir, pasábamos de ese documento equivalente a un documento soporte. Pero lo interesante de esta nueva medida estaría en el numeral quinto,
que disponía o que dispone que este documento soporte debe llevar un número consecutivo autorizado por la DIAN y que se debe incluir en ese documento el número, el rango y la vigencia dentro de este documento soporte, es decir, el número de autorización, es decir, la resolución de habilitación o autorización de esa numeración. Obviamente, mientras esta opción se pusiera a disposición por parte de la DIAN, pero que mientras tanto el adquiriente podría utilizar un rango propio. Ahora, para los obligados a facturar electrónicamente, que son todos a partir del primero, es decir, todas las personas del régimen común, dependiendo del CHIU, según la resolución 0042, pero en esencia todas las personas del régimen común de impuestos a la venta o responsables de impuestos a las ventas a partir del 1 de noviembre, todos estaremos facturando de manera electrónica. Entonces, para esas personas, este decreto 358 también establece que todas las personas que debamos facturar de manera electrónica, este documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar debe generarse en forma electrónica a través de los sistemas informáticos electrónicos. Es decir, estos mismos requisitos y condiciones fueron también señalados en el artículo 55 de la resolución 42 de mayo de 2020, que desarrolló esas disposiciones en materia de facturación. Como lo vemos, ahora debemos, en resumidas cuentas, autorizar los rangos de numeración, no solo para nuestras facturas emitidas, sino también para las operaciones de compra con quienes no facturen por disposición legal, es decir, que no estén obligados a facturar. Y 2, debemos transmitir, digamos que en palabras del decreto es generarse electrónicamente. Debemos numerar y autorizar, esa numeración debemos autorizarla a través de los servicios informáticos, y también debemos generar electrónicamente estos documentos soportes en adquisiciones con no obligados a facturar, incluyendo firma electrónica del adquiriente, es decir, de nosotros los del régimen común que compremos con el simplificado o no responsables de IVA, y emitido este documento de soporte en el formato electrónico que designe la DIAN. Ahora, obviamente esto será cuando la DIAN establezca los términos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos para esto. Por ahora, como decía, podemos emitir este documento soporte con nuestros propios números, pero recordemos que el comunicado de prensa 55, que lo podemos buscar en el histórico de comunicados de prensa de la DIAN, estableció o informaba que a partir de el 15 de agosto estaban dispuestos los servicios informáticos para solicitar esta autorización de documentos soportes. Sin embargo, les cuento, ya pueden entrar a la página de la DIAN y solicitar la autorización para este tipo de documentos. Bueno, al respecto de esta resolución, hablo de la resolución 0042 de mayo de 2020, en su artículo 38 desarrolló los sistemas informáticos electrónicos de numeración de facturación y estableció en el numeral 4 que este sistema aplicaba también para el documento soporte en adquisiciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente. Y es pues el tutorial que les quiero dejar hoy: cómo hacer para autorizar esta numeración utilizando los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN. Eso es básicamente lo que hoy en este video les quiero tratar de enseñar. Bueno, lo primero es entrar en el portal de la DIAN, logueándose el adquiriente a través de los servicios informáticos electrónicos. Una vez logueado, debemos ir al menú a su izquierda, en menú, dar clic en la opción, buscar la opción numeración. Recuerden que están ordenados alfabéticamente, entonces dar clic en la opción numeración de facturación. Esta opción nos lleva como a su micrositio, es el mismo menú
que estábamos viendo, pero otra vez aparece numeración de facturación. Damos nuevamente clic en numeración de facturación. Se despliega la opción solicitar numeración de facturación, a la cual le vamos a dar clic. Nos recuerda la obligación de mantener actualizado el RUT o pena de sanciones. Damos clic, luego vendrá un botón en aceptar. Nos muestra la información del contribuyente, aceptamos nuevamente. Aparecerá un botón de autorizar, habilitar o inhabilitar rangos de facturación. Es aquí donde damos clic en el botón autorizar. Luego solicitamos el rango requerido. Acá la pregunta es, comenzamos nuevamente un rango. Recuerden ustedes que la resolución nos decía que nosotros podíamos, digamos que la obligación estaba a partir de la resolución, pero decía, obviamente, esta obligación o esta novedad del numeral quinto de este documento de soporte, esa obligación quinta o ese numeral quinto que decía que debían tener una numeración autorizada por la DIAN, era siempre que la DIAN dispusiera los servicios informáticos electrónicos. Bueno, ya los dispuso. La pregunta es, sin embargo, decía que mientras no dispusiera esos servicios informáticos, nosotros podríamos contar con nuestra propia numeración. Es decir, yo podría arrancar de uno este año o con la que ya venía con el 522 de 2003, el decreto 522 de 2003. La pregunta es, si comenzamos nuevamente el rango de facturación, habilitamos de la 1 a la 1000 o 10.000, dependiendo del volumen de operaciones que tengamos que soportar, o si continuamos la numeración, pues digamos que la invitación es a que, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Vamos a ver que si digitamos el rango desde la 1, vamos a suponer aquí que voy a tomar un rango de facturación, o que voy a tratar de autorizar un rango de facturación desde la 1 hasta la 10.000, y escojo el tipo de facturación entre las opciones que me despliegan. En la lista tenemos el sistema POS, por computador, factura electrónica, talonario, documento soporte, y escogemos documento soporte. Esta última es la que vamos a solicitar autorización. Tenga en cuenta que si ya tenía usted una autorización de numeración, podría ser en papel, él valida el cruce con esta numeración, por lo que aconsejo colocar un prefijo. Para el ejemplo vamos a colocar el prefijo DS, porque él se nos cruzaría la numeración de facturación que yo resuelva autorizar, se cruzaría, o él verificaría si se cruza con mi numeración actual de facturación. Y si yo no le tengo prefijo y le voy a colocar a esta sin prefijo desde la 1, pues va a pasar que me va a decir que ya existe ese rango de facturación autorizado. Por eso la invitación es a colocarle un prefijo y a empezar a partir de la 1. Esa es mi recomendación. Bueno, damos clic en el botón agregar. Agregar autorización de facturación o rango de facturación. Se habilita inmediatamente el botón de borrador, al cual damos clic. Luego aceptamos. Este también a su vez habilita el botón definitivo, el cual también damos clic. Esperamos un momento. El sistema nos pedirá firmar el formulario 1302. Procedemos a firmarlo. Solicitamos la generación de un código que llegará a nuestros comunicados. Colocaremos la firma, la clave de la firma. Damos clic en el botón aceptar, firmar. Luego nos pedirá, obviamente, se habilita un botón de aceptar. Damos clic en aceptar. Luego nos pedirá nuevamente firmar este formulario para generar el formulario 18, que es la resolución de autorización de numeración. Y damos clic nuevamente en el botón aceptar. Y ya tenemos nuestra resolución que autoriza la numeración de los documentos soporte. Procedemos a descargarla. Entramos, aquí la vemos, es la que empieza por número 18. Entramos a esta resolución, la abrimos en PDF, revisamos que el rango que esté autorizado fue el que solicitamos. El periodo, buscamos el periodo, la opción del periodo,
y el prefijo que le dimos para el caso de nuestra vigencia es de 12 meses y el rango de la 1 a la 10.000. Así, de esta manera concluimos con el proceso a través de los sistemas informáticos electrónicos de la solicitud de autorización de números o la autorización de numeración para documentos soportes con operaciones de no obligados a facturar. Si les gustó este video, no olviden darle clic en suscribirse y en la campanita de notificaciones para que le lleguen nuestros próximos videos. Es un placer para ustedes haber generado esta información. Esperamos que les sea de ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.